Bendiciones a todos. Qué gusto poder estar un día más en la presencia de Dios y poderte compartir en esta hora una palabra de vida. Saludos a todos ahí en tu casita, saludos a tu familia. Muchas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Yo les pido que se pongan cómodos. Si tienen una Biblia a la mano, acérquenla. Si no, no se preocupen. Lo que sí les quiero pedir es que compartan esta enseñanza para que pueda ser de bendición a otros. El tema es: en el clamor de un pueblo hay poder. Vamos a dar inicio. Yo quiero pedirte me acompañes al libro de Éxodo 3:7. Vamos a darle lectura. Dice así: el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dice: he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. ¿Qué estamos leyendo en este momento? Que Dios ve la aflicción de un pueblo que estaba oprimido, un pueblo que estaba pasando por momentos de angustia, momentos de sufrimiento, momentos de aflicción, momentos de opresión. Y Dios responde y dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Esto qué significa? Que a la vista de Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios en este momento está mirando tu aflicción, la aflicción por la que estás pasando, quizá tú y tu familia, los momentos difíciles que estamos viviendo en este momento. Dios nos está viendo. Ahora mismo Dios está viendo el sufrimiento de mucha gente que está en los hospitales, mucha gente que está enferma, de mucha gente que está oprimida, de mucha gente que ha perdido un pariente, un familiar. Dios está viendo ese sufrimiento, pero necesita también escuchar un clamor. Acabamos de leer que dice: he escuchado su clamor. Dios escucha el clamor de un pueblo. Ahora bien, ¿qué significa clamor en el diccionario? Yo te lo voy a leer. Dice: conjunto de voces y gritos proferidos por una multitud, en especial para pedir por algo. También es una exclamación o gritos con dolor. Ok, ¿y qué es clamor en la Biblia? ¿Qué es un clamor en la Biblia? Hablando espiritualmente, es un llamado a un despertar espiritual, es un llamado a la iglesia a buscar el rostro de Dios para que su gloria se manifieste. Es un llamado para apartarse de todo lo que es pecado en nuestras vidas y comprometernos con nuestra fe. Estamos necesitando en este tiempo de una visitación sobrenatural de nuestro Dios. Necesitamos en este tiempo una intervención divina, y eso vendrá por causa del clamor de un pueblo, del clamor de una iglesia, del clamor de una nación que esté pidiendo la intervención divina de parte de Dios. ¿Habrá alguien en este momento que se una a este clamor para que Dios intervenga, para que Dios levante al caído, para que Dios levante al enfermo, al que está ahí en el hospital, lo libere, lo sane en el nombre poderoso de Jesús? Vamos a hablar hoy del Salmo 107. Ahí nos vamos a mantener, porque el Salmo 107 refleja claramente el poder del clamor. Y en esta hora vamos a hablar del poder del clamor. Salmo 107:13 dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Verso 14 dice: y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió
sus prisiones. Dice aquí que después de que clamaron en medio de la angustia, Dios los libró de sus aflicciones. Se necesita un clamor para ser libre de la aflicción. Se necesita un clamor para ser libre de la sombra de muerte. Se necesita un clamor para ser libre del espíritu de muerte. Se necesita un clamor para romper esas prisiones. Alguien ahí en su casa, dígame un amén, porque ese clamor que nosotros levantamos hace que Dios vea que verdaderamente nosotros queremos su intervención, que verdaderamente necesitamos todos una intervención divina. Diga conmigo, necesito una intervención divina del cielo. Amén. Vamos al Salmo 34:6. Dice así: este pobre clamó y lo oyó Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Qué significa esto? No significa pobre monetariamente hablando, sino que significa pobre en el espíritu. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Significa no orgullosos, no vanagloriosos. Por eso dice: este pobre clamó y le oyó Dios. No es cuestión aquí de tener más o menos dineros, no es cuestión de ser un hombre más apoderado o menos apoderado, sino es cuestión de humillarse, de rendirse delante de Dios y clamar desde una posición de humillación para que Dios intervenga. Amén. Dios responde al clamor de un pueblo sencillo y humilde, no orgulloso, no vanaglorioso, que necesite verdaderamente la intervención sobrenatural de nuestro Dios. Estamos pasando en este tiempo de la pandemia por momentos difíciles. El gobierno está donando comida, la gente está haciendo grandes filas para recibir alimentos, los comedores comunitarios, despensas. Los médicos están haciendo su mejor esfuerzo. Todo es necesario en este momento, todo es necesario en este tiempo. Pero ¿qué quiero decirte en esta hora? Que más necesario es clamar a Dios, volver a clamar como nunca antes, volver a buscar el rostro de Dios como nunca antes lo hemos hecho. Porque si no hay solución en la medicina, si no hay solución en el dinero, si no hay solución en el gobierno, hay que buscar la solución. Y yo te digo en esta hora que la solución vendrá de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén allí en su casa? Aleluya. Seguimos en el Salmo 107. Estamos hablando del clamor en esta hora. Dice el Salmo 107:19: pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mire qué poderoso es esto. Dice que clamaron a Dios en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, y Dios los libró de todo ese sufrimiento, de toda esa aflicción. Y ahora dice en el verso 20, póngame atención ahí: y envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Cuando hay un clamor, hay una palabra que es enviada de parte de Dios para traer sanidad sobre tu casa, sanidad sobre los enfermos, sanidad sobre los que están en los hospitales. Cuando hay un clamor, hay una palabra que es enviada de parte de Dios. Es una palabra viva, es una palabra rema. Cada vez que clamamos, Dios envía su palabra y los sana de su enfermedad y los libra de su ruina. Pero se necesita un clamor. Alguien diga amén, por favor, ahí en su casa. Se necesita un clamor para que venga sanidad y entonces el Señor te libre de las ruinas.
Cada vez que clamamos, Dios va a enviar una palabra para sanar la tierra. Cada vez que clamamos, va a enviar una palabra que va a ser medicina para nuestros familiares, para nuestros países, para nuestras naciones. Por eso te digo en esta hora que es necesario levantar un clamor como nunca antes. Y dice la palabra: envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Si los medicamentos no te hacen, si no tienes recursos porque perdiste tu trabajo, hay algo que todavía puedes hacer, y es clamar a nuestro Dios, porque Él va a enviar su palabra y te va a sanar y te va a librar de la ruina. Gloria a Dios. Alguien dele gracias a Dios por su palabra. Dígale: gracias, mi Dios, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi refugio en medio de la tormenta, en medio de la debilidad. Tú eres el que cuida mi casa, tú eres el que cuida mis hijos, tú eres el que cuida mis recursos. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios en todo momento. Amén. Y dice ahí en el verso 20 que envió su palabra y lo sanó. Hay una palabra que Dios está enviando a alguien para recibir sanidad. Recibe sanidad en tu cuerpo, porque Dios está enviando una palabra para sanarte. Tú que me estás viendo en esta hora, créelo, Dios está enviando una palabra para sanarte en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo lo creo. Amén. El clamor traerá una respuesta, traerá una palabra, traerá la palabra que tú estás esperando de parte de Dios, la palabra que tú necesitas en este momento de angustia, en este momento de aflicción. Por eso dice la Biblia en Éxodo que cuando el pueblo de Dios estaba oprimido, el Señor dijo: ciertamente. No dijo tal vez, o en ocasiones, o de vez en cuando veo. No, Él dijo: ciertamente yo he visto lo que está pasando, estoy enterado de todo lo que le está pasando a mi pueblo y he escuchado su clamor. Dios solamente no está viendo lo que está pasando, sino que está escuchando el clamor. Dios quiere escuchar tu clamor. Dios está escuchando el clamor de miles y millones de cristianos en todo el mundo que están clamando por sanidad para esta pandemia, para que Dios nos libre y envíe su palabra. Envía tu palabra, Señor, y sánanos. Alguien puede decirlo ahí en su casa. Alguien puede clamar y decir: Señor, envíanos tu palabra viva, tu palabra rema, y sánanos. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice claramente en este mismo salmo, en el 107:28, dice: entonces claman a Dios en su angustia y los libra de sus aflicciones y cambia la tempestad en sosiego. ¿Qué significa esto? Que el clamor traerá paz en medio de la tormenta, traerá sosiego en medio de esa tempestad por la que estás pasando. Jesús se subirá a la barca de tu vida, a la barca de tu familia, a la barca de tus recursos, y traerá paz en medio de esa tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Dígame amén ahí en su casa, ahí donde está. Dile a la persona que tienes ahí a un lado: Dios traerá paz en medio de esa tormenta por la que estás pasando. Cuando tú comiences a clamar, Dios va a cambiar la tempestad, Dios va a cambiar la tormenta en sosiego, Dios va a cambiar la tempestad que estás pasando por la paz y el sosiego y por el descanso de Dios. Yo lo creo. Yo no sé si usted crea a la palabra de Dios, pero yo creo a su palabra. Pero algo muy importante: no es tiempo de cerrar la boca, no es tiempo de callar.
callarnos, no es tiempo de paralizarnos, es tiempo de clamar a Dios como nunca antes para que cambie nuestra tempestad en sosiego. Hay gente que no puede dormir, tienen miedo, tienen temor porque las olas están golpeando la barca. Cuando los discípulos de Jesús cruzaban de un lado a otro y en un momento el viento, dice ahí en la palabra de Dios, que comenzó a golpear la barca. ¿Y qué dice ahí? Que los discípulos tuvieron miedo. Y dice que vieron a Jesús andar sobre el mar y se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: yo soy, no temáis. Hay mucha gente con temor, mucha gente con miedo. ¿Y qué dice ahí en esa palabra? Dice que luego Pedro le dijo: Señor, si eres tú, ya todos nos sabemos esta historia, ¿verdad? Dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Así hay mucha gente en este momento que estaba caminando bien, que estaba caminando en dirección, pero al sentir como las olas están golpeando su barca, como el viento está fuerte, han tenido miedo y han comenzado a hundirse espiritualmente. Entonces Pedro comenzó a gritar: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya todos sabemos esta maravillosa historia, ¿verdad? Y luego dice que cuando ellos subieron a la barca donde estaban los discípulos, se calmó la tempestad. Escúcheme bien, por favor, varón y mujer de Dios. Es necesario que en este tiempo permitas que Jesús entre a tu barca para que tome el control de tu vida, para que tome el control de esa barca, para que tome el control de tus pensamientos, tome el control de tu corazón y para que cambie la tempestad en sosiego. Amén, aleluya. Hay poder en el clamor. Dígale a alguien ahí en su casa: hay poder en el clamor, pero es necesario que le permitas a Dios que se suba a tu barca. Dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow, está tremendo, ¿verdad? Note esto, por favor. El clamor número 1 trae respuesta. El clamor número 2, por causa del clamor, Dios te va a revelar cosas que antes no te habían sido reveladas. Lo acabo de leer en este versículo. El clamor desatará cosas grandes para tu vida que todavía tú no has visto y que permanecen ocultas, pero solo a través del clamor. El clamor te hará ver lo que estaba oculto. Qué importante es clamar a Dios en este tiempo. Y dice en el Salmo 18:6, me gusta mucho este salmo, dice: en mi angustia invoqué al Señor. ¿Cuántos no hemos estado pasando por momentos de angustia? Yo creo que todos. Dice: y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. David escribió la mayoría de los salmos y sabía lo que era el poder del clamor y hacía una diferencia entre una oración y el poder del clamor. Hay una gran diferencia. Clamor no solamente es que una persona ore, no es que solamente una persona levante su voz. El clamor es un conjunto de voces que piden por lo mismo, con insistencia. Incluso dice el diccionario: con exaltación
y gritos. El clamor en la Biblia habla de un despertar espiritual para que venga una intervención de parte de Dios a la tierra. Estamos animando a la iglesia para que levante clamor. Te estoy animando en esta hora para que levantes clamor ahí en tu casa, ahí con tu familia, ahí cuando estás en medio de esa angustia, en medio de esa aflicción. Levanta un clamor a Dios y Dios va a escuchar ese clamor. David sabía lo que era el poder del clamor y él decía: en mi angustia clamé a Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Así que el clamor te asegura que tu oración sea oída. Hay gente que hace oraciones y ni siquiera salen del techo de su habitación, y no es una crítica, pero sí necesitamos aprender a clamar a Dios, aprender a levantar un clamor en este tiempo. ¿Por qué? Porque en el clamor hay un poder para abandonar lo malo y pedir la manifestación de Dios, pedirle a Dios que nos visite, pero sí es necesario dejar lo malo, quitar todo lo que es pecado en nuestra vida y comprometernos con nuestra fe. Hay un texto muy poderoso y con esto quiero terminar. Lucas 18:7, porque quiero pasar a un tiempo de clamor, que tú te unas ahí en tu casa conmigo, que nos pongamos de acuerdo. Hay bendición en el acuerdo y podamos clamar en esta hora. Lucas 18:7, esto lo dice Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Dios se tardará en responderles? Cuando hay clamor, ¿qué estamos diciendo en esta hora? Que cuando hay clamor, Dios hace justicia. Y dice el Salmo 55, 16 y 17: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y dice el verso 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En todo tiempo necesitamos clamar, en la tarde, en la madrugada, en la mañana y al mediodía, y Dios oirá nuestra voz. Y cuando Jesús hablaba de hacer justicia a sus escogidos, decía: no hará justicia a aquellos que claman de día y de noche. Dice: tardará en responderles. Tú que levantas clamor a Dios, Dios va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia. En medio de esto, Dios va a traer una respuesta. Dios no va a tardar en responderte, pero se necesita un clamor. Dios está a punto de traer una respuesta para tu casa. Dios está a punto de traer una respuesta para tu familia. Dios está a punto de traer una respuesta para esta pandemia. Dios está a punto de ser glorificado. Yo lo creo. Yo no sé cuántos lo crean ahí donde están, pero yo le creo a Dios. Una respuesta que a nadie le había sido revelada. Dios va a traer esa respuesta en este tiempo. Yo te invito que ahí, con quien estés en tu casa, quizá estás solo o con tu familia, levantes clamor. Dice: enviaré mi palabra. Mira qué poderoso es esto. Dice: enviaré mi palabra y los sanaré y los libraré de sus ruinas. Vamos a clamar todos juntos para que Dios traiga respuesta. Apóyame allí en tu casa. Cierra un momento tus ojos y apóyame a orar en este momento, a clamar. Levanta tu voz. Si quieres postrarte, si quieres ponerte de pie, pero ayúdame a clamar en este momento. Nos ponemos de acuerdo ahí con tu familia,
para levantar un clamor. Señor, levantamos oración al trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro. Clamamos, Señor, en este momento, ahí con mis hermanos que están allí en su casa, nos ponemos de acuerdo y clamamos por los gobernadores para que haya, Señor, una estrategia. Clamamos, Señor, para que hayan medicamentos, para que hayan los utensilios necesarios para la sanidad. Clamamos, Señor, por los que trabajan en este momento en los hospitales, atendiendo a los que están enfermos. Pedimos, Señor, que tú los guardes, líbralos, Señor, de quedar infectados. Clamamos por las enfermeras, por los médicos. Clamamos, Señor, también por aquellos que están ahora mismo en las camas de los hospitales. Sé tú, Señor, dándoles oxígeno. Sé tú dándoles aliento. No permita, Señor, que partan a la eternidad sin tener preparado el pasaporte, sin estar preparada su alma. Padre, ten misericordia de los que son padres, de las que son madres, que necesitan cuidar a sus hijos, que necesitan cuidar a sus nietos. Ten misericordia, Señor. No permitas que partan. Clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra angustia. Envía tu palabra, Señor, y sánalos. Intercedemos, Señor, por aquellos que están en hospitales. Intercedemos por aquellos, Señor, que tú sabes que están en el hospital. Señor, envía tu palabra y sánalos. Señor, clamo por misericordia, clamo por oportuno socorro, clamo para que tú escuches, Señor, y respondas. Clamamos en este momento para que tú traigas una respuesta sobre esta tierra. Clamamos, Señor, para que tú intervengas de forma sobrenatural, de forma, Señor, que nadie esperaba. Que tú seas glorificado después de esto, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos y no pararemos, Señor, de clamar, como dice tu palabra. Clamaremos de día, clamaremos a mediodía, clamaremos en la tarde, clamaremos en la noche. No pararemos de clamar y no pararemos de clamar, como dice tu palabra. Por causa de tus escogidos, tú traerás respuesta, y clamaremos a ti de día y de noche hasta que veamos la gloria, mi Dios. Dios, hasta que veamos las puertas de las iglesias abiertas, seguiremos clamando, Señor, hasta que volvamos a ver alabanza en nuestros templos. Clamamos, Señor, para que traiga salvación sobre la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que está ahí conmigo, siga clamando ahí donde está, porque claman los justos y Él responde. Dice: este pobre clamó y Dios lo oyó. Y Dios no hará justicia a aquellos que claman de día y de noche. ¿Acaso tardará en responderle? Gracias, Señor, por tu respuesta, y seguiremos clamando en todo tiempo. Seguiremos clamando porque sabemos que la respuesta viene en camino. La respuesta está a punto, Señor, de ser revelada a todos tus hijos. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno, y yo oro a Dios para que este mensaje, esta palabra, este clamor haya sido de bendición para tu vida, para que tú comiences a partir de hoy a clamar de día, por la tarde, en la madrugada, en la noche, y creas que Dios va a escuchar ese clamor, y Dios va a sanar a la persona que esté enferma, y Dios la va a librar de su ruina. Y seguiremos clamando hasta que volvamos a ver nuestras iglesias abiertas, que volvamos a ver alabanza en nuestro templo y podamos reunirnos todos juntos. Dios te bendiga. Les amo. Bendiciones del cielo para ti y toda tu casa. Hasta pronto.